Ahí se ve bien, Sandra. ¿Sí? Sí se ve bien, profe. ¿Vos me escuchás bien también? Sí. Sí, también. Bueno, hoy vamos a hablar de de dos patologías que son un poco raras pero frecuentes. Una es esta patología que se llama la tendinitis de Kervin y otra se llama el síndrome del desfiladero, que es un nombre medio raro, medio extraño, ¿verdad? Como ves aquí, la tendinitis de Kervin afecta. ¿Qué articulación esta es la que está aquí? No lo estoy marcando. ¿Cómo se llama esta articulación? Esto que está aquí. ¿Qué articulación es esta, Sandra? Acá. Esa es... Uy, se me fue su nombre. Pero por debajo pasaba uno de los tendones, uno de los tendones principales, ¿verdad? Este, Pero no me acuerdo el nombre. esta es la articulación de la Pero, muñeca. Esto es la muñeca. Acá tenés el dedo pulgar y acá están los dedos. Esta es la articulación de la muñeca. ¿Sí? ¿Qué hueso se encuentra por fuera de la muñeca? ¿El cúbito o el radio? el cúbito, No, el radio siempre el está por radio, fuera. radio. El radio siempre está en dirección al pulgar y el cúbito se encuentra hacia adentro. Entonces, esta tendinitis de Kervin ocurre en la cara externa de la muñeca, o sea, a nivel de o en dirección al pulgar, a esto que vemos aquí. Vos sabés, bueno, acá por ejemplo, esto que pasa aquí, estos blanquitos que ve aquí, estos son los tendones de los extensores de la muñeca y de la mano. Y por delante, o sea, si es por delante, por esto que está aquí es esto que ve acá, se ve acá. Ahí pasan los extensores de la muñeca y de la mano. Y por delante, o sea, aquí pasan los músculos flexores de la muñeca y de la mano. Y en la parte lateral, acá se encuentran los músculos, por ejemplo, el extensor largo del pulgar y el abductor largo del pulgar, ¿sí? Y esto que está aquí es un retináculo, es como una vaina que le envuelve a los tendones, ¿sí? Para darle una cierta protección cuando tienen que hacer algún tipo de movimiento. Acá, por ejemplo, vemos nosotros que es esta misma imagen, pero vemos aquí de arriba hacia abajo. Acá vemos los músculos extensores de los dedos. Esto que está aquí. Estos son los músculos extensores de los dedos. Y aquí, esto que está aquí, esto que ves en azul, este es una vaina común, ¿sí? Que le envuelve a cada tendón, ¿sí? Para evitar la fricción cuando se tienen que mover. O sea, si nosotros tenemos que hacer este movimiento que vos ves aquí, ¿sí? Sí. Estas poleas, que se le dice poleas, se encargan de envolver esos tendones para darle cierta estabilidad. Entonces la tendinitis de Kervin es la inflamación o estenosis de la vaina que rodea los tendones. Esta es la vaina acá. Del abductor largo y del extensor largo del pulgar. Son estos que están aquí, que pasan a este nivel. Acá tenemos el extensor largo y el abductor largo del pulgar, ¿sí? Que se encargan de realizar este movimiento. Si yo te muestro aquí, a ver, acá, ¿ves? Esto que vemos aquí, estos son los músculos. Ahí se encuentra el extensor, a ver, ahí. Este se encuentra el extensor largo y el abductor largo del pulgar. Sí. Entonces, acá, por ejemplo, vemos esto. Este que está aquí, este es el extensor largo del pulgar. Esto que está aquí
y acá está el abductor corto del pulgar, que están los dos tendones, y acá está el retináculo, y esta es la polea que vos ves en azul aquí, que es lo que se inflama, ¿sí? La afectación de las vainas puede deberse a una inflamación. Esto se inflama, comprime esta vaina que ve aquí y esto produce dolor. En donde esta tendinitis puede ser aguda o puede ser crónica. ¿Cómo se diferencia una tendinitis aguda de una tendinitis crónica? Se tiene en cuenta el tiempo de los síntomas. Generalmente, en una tendinitis aguda, ¿sí? Los síntomas de dolor son de 2 semanas. 2 semanas, si el paciente sufre dolor, se considera una tendinitis aguda. Cuando pasan los síntomas entre 2 a 5 semanas, ya se llama tendinitis subaguda. En cambio, cuando los síntomas son más de 5 semanas, ¿sí? Ya se considera una tendinitis crónica. Y a la tendinitis crónica se le dice tendinosis, que es acá. Esto que está aquí. Tendinosis es igual a una tendinitis crónica, la tendinosis. Entonces acá, como dice acá, el lecho del primer compartimiento extensor de la muñeca situado sobre el borde de la apófisis del radio. O sea, acá se encuentra un compartimiento en la cara externa del radio a nivel de la muñeca, en donde pasan estos tendones, el extensor largo y el abductor largo del pulgar. Vienen aquí. Debido a lo largo por un tabique fibroso que separa el extensor del abductor corto del pulgar. Aquí, este tabique vendría a ser esto. Esta vaina que ves aquí. Es el tabique que le separa a estos dos tendones. Este canal está techado por un retináculo cuya función es actuar de fulcro, permitiendo el cambio de dirección de los tendones e impide su desplazamiento lateral. O sea, esto que vemos aquí, a esto se le considera un fulcro, porque cuando los tendones actúan, se mueven. ¿Qué pasa? Este fulcro hace que los tendones, uno no se desplaza hacia acá, otro no se desplaza hacia acá, sino que cuando ellos se muevan en esa dirección y no se muevan de forma lateral. Y este retináculo, ¿sí? Que vemos aquí, esto que le cubre a los tendones, ¿sí? Esto es lo que se suele inflamar. Esto que está aquí. Avísame que si no entendés algo, Sandra, ¿sí? Bueno, profe. Los extensores del pulgar tienen una trayectoria muy oblicua, dado que el primer metacarpiano forma con el antebrazo un ángulo de 45 a 50 grados cuando el pulgar está en abducción y extensión completa. O sea, ¿qué quiere decir? Los extensores del pulgar, o sea, el extensor largo del pulgar y el abductor, sobre todo el extensor largo del pulgar, este músculo viene desde el codo, del codo nace. Viene, hace todo ese trayecto y se inserta, ¿sí? En el metacarpiano, esto que vemos aquí. Y ve cómo acá se forma como un ángulo, ¿ves? Esto parece un pocito acá. Sí. Entonces el tendón tiene que venir, viene y hace como una inclinación, hace esto. Y generalmente esta inclinación, que es entre 45 a 50 grados, cuando se mueve el pulgar, sobre todo el pulgar, genera mucho roce y mucha fricción. Y ese roce y esa fricción genera un proceso inflamatorio, ¿sí? De este retináculo y se empieza a inflamar y empieza ya a dolerle al paciente. Etiopatogenia o las causas, ¿cómo pueden ser? Puede ser mecánico por la irritación de las vainas tendinosas debido a su fricción dentro del canal fibroso. Generalmente la causa de esta tendinitis de Kerban suele ser mecánico. Mecánico quiere decir por muchos movimientos de flexo-extensión de la articulación trapecio-metacarpiana, o sea, este movimiento del pulgar, mucha flexión y extensión del pulgar, hacemos esto,
Y también maniobras repetitivas de la muñeca. O sea, si nosotros hacemos con la muñeca este movimiento. Esto que vemos aquí. Entonces, al hacer mucho movimiento del pulgar y mucho movimiento de la muñeca, genera un proceso inflamatorio a nivel de esas vainas y eso genera el proceso inflamatorio y por ende el dolor. El estático, por ejemplo, por el empleo continuo de pinza de fuerza entre el índice y el pulgar. Estático quiere decir si una persona hace mucho esto. Por ejemplo, las costureras hacen mucho este movimiento entre los dedos. Entonces, realizar muchas veces este movimiento, eso genera una fricción y por ende el dolor. Dinámico por la reiterada movilidad de la articulación trapecio-metacarpiana, o sea, esto. Ahí tenemos el estático y dinámico. Traumático representa apenas el 25%. Traumático quiere decir que alguien viene y te golpea a ese nivel y se empieza a inflamar y empieza a doler. Eso es poco frecuente. Más frecuente es cuando uno mueve mucho el pulgar o los dedos. ¿Entendiste? ¿Hasta ahora estamos bien? Sí, sí, profe. Entonces, esto a la larga, ¿sí?, genera roturas de la fibra de colágeno que forman parte de los tendones. Y esta rotura de esta fibra de colágeno, ¿sí?, empieza a producir hematomas. Porque una vez que se rompe algún tipo de fibra muscular o tendinosa, ¿sí?, ¿qué pasa? Se empiezan a formar hematomas, los famosos moretones a ese nivel. Fisiopatología, o sea, ¿cómo se produce la inflamación de ese tendón? Hay un aumento de la vascularidad de la vaina combinada con edema. Esto engruesa la vaina y produce la constricción del tendón incluido. O sea, esto que vemos aquí, esta polea que le envuelve al tendón, se inflama, se edematiza y esa inflamación genera la compresión del otro tendón o muchas veces se inflaman las dos poleas o solamente una polea. Pero como esta está inflamada, le comprime a esta que está aquí, entonces afecta a los dos músculos. Eso es lo que dice ahí. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Sí? Esto se inflama, ¿sí?, esta polea, y esta inflamación genera una presión a este nivel y esa presión irrita el otro tendón y por ende los dos tendones, como vemos aquí, se inflaman y empieza a dolerle al paciente. El cuadro clínico, o sea, ¿cuáles son los síntomas que presenta el paciente? Dolor, mal localizado del borde radial de la muñeca o de la mano, o sea, el dolor se encuentra a nivel de la muñeca o de la mano. Pero ¿a qué nivel o a qué cara de la muñeca? En la cara lateral, a nivel del pulgar. Acá nosotros tenemos el pulgar y a este nivel, ahí es donde le empieza o le duele al paciente. Asociado a una actividad desencadenante, ¿qué quiere decir? Que el paciente realiza algún tipo de movimiento o tiene que atornillar algo, es electricista o costurera, y ahí empieza ya a dolerle más. Hinchazón o inflamación sobre la apófisis estiloides del radio y presión sobre la zona despierta de dolor. Si nosotros palpamos a este nivel, acá, a este nivel, y nosotros apretamos a este nivel del pulgar, el paciente le va a doler. Le va a doler, ¿por qué? Porque está inflamado, porque está irritado. El signo de Frankon, que es lo que vemos aquí, ve como esto se encuentra totalmente inflamado, esta zona de la muñeca. Y acá pasa el extensor corto, el extensor largo del pulgar y el abductor largo del pulgar, que es lo que vemos aquí. La maniobra Finkelstein, ¿sí?, consiste en pedirle al paciente que haga este movimiento, cierra el pulgar, cierra la muñeca, los dedos así, y se le pide que incline hacia abajo, que lleve hacia abajo. Y esa inclinación va a generar un estiramiento, una elongación de los tendones y eso le va a generar mucho dolor al paciente. Esa es la primera maniobra. La segunda maniobra es la maniobra de Brunelli, ¿sí?, que es una maniobra contraria. En esta, ¿qué nosotros hacemos? Flexionamos. Y en esta
extendemos. De extensión completa del pulgar con la muñeca en inclinación radial y afirma que este signo es mucho más específico. O sea, si nosotros colocamos esto así y llevamos esto así, eso va a generar una mayor compresión a este nivel y por ende va a doler también. Entonces las dos maniobras es, una es esta, llevar hacia abajo, así, llevar hacia abajo, y la otra es esta, llevar el pulgar hacia atrás y hacia arriba. ¿Estamos, Sandra? Sí, profe. ¿Alguna pregunta hasta acá? Mientras tomo mi tereré, un Profe, ¿cuándo matecito. se inflama esa parte del... A ver, para que te voy a mostrar. Ay, voy a ver si puedo colocar bien mi cámara. Esta parte, a ver, ahí. Cuando se inflama esta parte, Ah, ya también producto de eso, esta parte, no, la inflamación, acá. no, la inflamación de esta patología es solamente aquí. Acá no es. No es lo mismo. Acá pues hay que ver si no hay un problema de los huesos del Y carpo. si inflama esta parte, porquería, ¿no? Y pues Pregunto eso, por mi hermano. decimos que porque te escuché Mi hermano entrecortado. le suele inflamar esta parte si escucha cortar mi señal, imagina. Ahí me escuchas bien, profe. A ver, hablamos un poco. Ahí me escuchas, profe. De un poquito mejor. Te voy a comentar que a mi hermano le suele inflamar esa parte, pero no tiene ningún dolor, no hizo ningún, esto le vamos a decir. Y se debe inflamar es el dedo y aparte te muestre. Yo te pregunto si debe llegar también inflamación a esa zona o no. ¿Y él a qué se dedica? Y el estudiante todavía Ah, no hace, no trabaja como tiene 15 mecánico. años, cuando 14. O sea, no se golpeó nada ahí. No, una vez yo llevé, levantó radiografía, pero no son nada. Y le preguntó si peor se cayó y nada. Y lo único que dejó el radio fue como cuando él creo que tenía 9 años. Dijo que todavía no estaba unido los huevos, por eso nomás se le había inflamado Eso fue a los 9 años. ¿Y en ahora ese cuánto entonces. tiene? Pero igual le suele inflamar. Ahora está con 14 años. Ah, no, y es cuestión de evaluarlo un poquito, Sandra, porque hay que ver si no es Porque un así de problema. repente, Hay que ver si no es un problema del cartílago del crecimiento, si no hay algún problema óseo, porque si no se golpeó ni utiliza mucho la mano en sus trabajos sobre todo, entonces es un poco complicado explicarte por qué puede ser, ¿verdad? Es cuestión de que le pueda evaluar y ver realmente. ¿Él se hizo radiografía, me dijiste? ya. ¿Vos me escuchás bien, Sandra? Profe, ¿Sí? Bueno, sí. entonces hay dos maniobras, que es una es esta y la otra es esta que Ujú. vemos aquí para la tendinitis de Kerman. Complicaciones. O sea, ¿a qué se refiere complicaciones? Si esta patología o este cuadro clínico del paciente no mejora, puede llegar a esto. Persistencia de dolor, va a haber adherencia, fibrosis, ¿sí? A ese nivel, todo ese tendón se va a adherir al otro tendón y se va a producir como una fibrosis. Entonces, ¿qué va a pasar? El paciente no va a poder hacer este movimiento con el pulgar porque va a estar todo duro, rígido. Luxación o subluxación del abductor largo del pulgar.
¿Qué quiere decir esto? Que la articulación o en la articulación del pulgar, como hay poco movimiento, entonces eso va a generar una inestabilidad articular a ese nivel, y si el paciente hace algún movimiento, entonces se puede luxar, puede salir de su lugar. Lesión del nervio radial. ¿Por qué? Porque pegadito a esos dos tendones, tanto al extensor largo como al abductor largo del pulgar, pasa un nervio que se llama nervio radial, ¿sí? Sobre todo la rama sensitiva. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Si nosotros evaluamos la sensibilidad superficial del pulgar, de esto, el paciente no va a sentir nada, tanto la táctil, térmica, ni la dolorosa, él no va a sentir, porque va a tener una afectación de la rama sensitiva del nervio radial. Y también ahí pasa una arteria que se llama la arteria radial, ¿sí? Esto que vemos aquí. ¿Y qué pasa? Si pasa ahí la arteria radial y esa inflamación comprime esta arteria, ¿qué va a pasar? No va a llegar buena sangre a nivel del pulgar y el pulgar se va a empezar ya a necrosar los huesos que están ahí. ¿Qué generalmente se hace? ¿Qué generalmente se hace en una patología como esta? En primer lugar, se hace un tratamiento conservador. ¿Qué quiere decir tratamiento conservador? En donde al paciente se le realiza o se hace sesiones de fisioterapia. ¿Sí? Se hace fisioterapia al paciente para esto. Si el paciente no mejora con las sesiones de fisioterapia, no mejora el cuadro clínico, ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos que, o se le indica al paciente hacer un tratamiento quirúrgico. Se hace un corte a ese nivel, ¿sí? Y ese corte, y lo que hacen los médicos es liberan esa inflamación, hacen como un raspado de esa zona donde está inflamada, y ese raspado, ¿sí?, genera una menor compresión de las estructuras. Entonces el tratamiento va a ser quirúrgico, o sea, hace un corte a ese nivel. Y luego, evidentemente, después de esa cirugía, el paciente tiene que hacerse la fisioterapia. Entonces, en esta patología de Kervin o la tendinitis de Kervin, es una inflamación del músculo abductor corto, o sea, abductor, y el extensor largo del pulgar, que generalmente ocurre en la cara lateral de la muñeca, por debajo del pulgar, en donde el paciente, cuando presenta estos síntomas, inclusive el paciente ni una taza no va a poder agarrar y llevar a la boca. Porque llevar a la boca, ¿qué implica? Inclinar la muñeca. Nosotros no tenemos que hacer esto. Entonces el paciente llevar una taza o un vaso para tomar un jugo, él no va a poder realizar ese movimiento porque le va a doler demasiado. ¿Entendiste, Sandra? Sí, profe. Bueno, a ver. Y generalmente esta tendinitis de Kervan es mecánico. ¿Qué quiere decir con mecánico? ¿Qué vos entendiste por mecánico? Mecánico era cuando hacían mucho movimiento Mucho movimiento repetitivo. Por ejemplo, ¿quién, por ejemplo? repetitivo. La, las cositas que ¿Las quién? ¿Las quién? movían mucho la mano. ¿Las quién? Las costureras. Las costureras, por ejemplo, ¿verdad? Las costureras. Y después Sí. Los mecánicos, los albañiles, los electricistas, ¿verdad? Que utilizan mucho la muñeca y la mano, Sí. entonces eso genera mucho movimiento, ¿sí? Se sobrecarga aquí los tendones y eso genera el dolor, ¿verdad? Pero también hay otra causa que suele ser el traumático, pero esa causa traumática generalmente es poco frecuente, ¿verdad? Es poco frecuente que el paciente se lesione por una causa traumática, ¿sí? Traumática se refiere a un golpe, ¿sí? Alguien que viene, te golpea a ese nivel y eso se empieza a inflamar, que es poco frecuente. ¿Y cuál es la diferencia entre una tendinitis aguda y una tendinitis crónica? La aguda era de 2 semanas. Podía ser una subaguda también,
que dura entre 2 semanas, pero la crónica mayor a 5 semanas. ¿Y O cómo, sea, los superan las 5 semanas. y cómo también se le dice la tendinitis crónica? ¿Cómo también se le llama? Eh, tendinosis. Tendinosis. Tendinitis era la aguda Sí, y la crónica era tendinosis. Y ¿Está bien? generalmente, sí, muy bien. Generalmente cuando esta tendinosis, que es la tendinitis crónica, no mejora, el tendón se complica a otro estadio que se llama tendinitis calcificante, en donde el tendón se calcifica. Y esa calcificación, sí, ¿qué va a pasar? El tendón ya no va a ser, no se va a poder mover o contraer normalmente porque está duro esa zona. Entonces el paciente hace algún movimiento brusco y ese tendón se rompe. ¿Sí? ¿Y cuál es el tratamiento Ese ya para eso? sería, ese es para cirugía ya, profe. Una vez que se rompe el tendón, sí, quirúrgico. Así mismo. La cirugía. Sí. ¿Y cuáles son Ya. los dos tratamientos que podemos hacer en esta tendinitis de Kerr? ¿Cuáles eran los dos tratamientos? Una era un tratamiento Brunel puede conservador, ser. un tratamiento conservador, que era por medio de fisioterapia, y el otro era el tratamiento quirúrgico, ¿sí? Si es que con las sesiones de fisioterapia no mejora el paciente, va a cirugía. La cirugía, sí. Esos son los dos tipos de, de tratamiento que se hacen con este paciente. ¿Viste? No es difícil, ¿sí? Es una clase cortita y no hay mucho secreto. ¿Entendiste bien esta clase, verdad? No. Sí, ¿Sí? profe. ¿Sí? Súper. Sí, profe. Y luego tenemos otra patología que se llama el síndrome del desfiladero cérvico-torácico. ¿Por qué se le dice cérvico-torácico? Porque se produce a nivel del cuello y del tórax, que es lo que vemos aquí. Este síndrome cérvico-torácico, ¿sí? O también se le dice síndrome del desfiladero, que fue lo que te dije, le afecta a esto que vemos aquí. Esto es el plexo braquial. Esto que vemos aquí. Este plexo braquial, esto se encuentra por debajo de la clavícula. Tiene un plexo braquial hacia la derecha y otro plexo braquial hacia la izquierda. Esto se llama plexo braquial. ¿Cómo se forma este plexo braquial? Este plexo braquial se forma de las raíces cervicales. Viste que teníamos las vértebras, que fue cuando dimos columna vertebral, y de los agujeros de conjunción salen los nervios raquídeos, ¿te acordás? Sí, ¿Sí? sí. Acá el plexo braquial se forma de esto. Sí, profe. Este es del C4 o de la vértebra cervical C4, C5 y C6. Los tres se unen y forman este tronco. Se llama tronco superior. El C7 que ve aquí no se une con nadie y él solito forma el tronco medio. El C8 y el T1 se unen. C8 quiere decir la cervical 8, pero hay C7 hay 7 vértebras cervicales, pero hay 8 nervios cervicales. Esa es la Sí. diferencia. Y acá, este C8 se une con el primer nervio de la primera vértebra torácica, que es T1. Los dos se unen y forman el tronco inferior. Y ahí salen los tres troncos, superior, medio e inferior. Y cada tronco, tanto el superior, el medio como el inferior, da dos ramas. Una rama anterior, una rama posterior. Una rama anterior, otra rama posterior. Una rama anterior y otra rama posterior. Cada uno otra vez da dos ramas. Anterior, posterior, anterior, posterior. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Sí, profe. Y todas las raíces o todas las ramas posteriores, tanto del superior, del medio y del inferior, se unen
y forman este fascículo posterior. Todos los posteriores se unen y forman el fascículo posterior. La rama anterior del tronco superior y del tronco medio, estos dos que están aquí, se unen y forman el fascículo lateral. En cambio, la rama anterior del tronco inferior no se une con nadie y solo él forma el fascículo medial. Esto que está aquí. Esto se le llama tronco secundario. Estos son troncos primarios y estos son troncos secundarios, lateral, posterior y medial. Por ejemplo, del fascículo lateral o del tronco secundario lateral sale el nervio músculo cutáneo, que le inerva al bíceps, por ejemplo. Este músculo cutáneo le inerva al bíceps. De aquí, por ejemplo, sale también el nervio axilar o circunflejo, que le inerva al deltoides. Acá tenemos el nervio radial, que le inerva al tríceps braquial, por ejemplo, y a todos los músculos que hacen la extensión de la muñeca. Acá tenemos el nervio mediano y acá tenemos el nervio cubital. Y acá están todos los nervios del miembro superior. Cuando nosotros hablamos de anatomía del miembro superior, voy a haber escuchado solamente estos nervios que están aquí: cubital, mediano, radial, axilar y músculo cutáneo. ¿Te acordás? La inervación de los músculos. Y esos salen todos de estos troncos secundarios o del plexo braquial. Entonces, cuando este plexo braquial está comprimido por algún motivo, ¿sí? Esta compresión genera el dolor o el síndrome del desfiladero. Entonces, acá vemos nosotros la clavícula. Acá vemos el músculo pectoral menor. Este es el músculo esternocleidomastoideo. Y aquí se encuentra el plexo braquial, esto que vemos aquí. Acá abajo pasa una arteria que se llama arteria subclavia. Conjunto de signos y síntomas que derivan de la compresión de estructuras neurovasculares en su salida de la cavidad torácica. O sea, este síndrome del desfiladero se produce cuando hay una compresión del plexo braquial y de la arteria subclavia. Los signos más habituales suelen ser los asociados a la compresión nerviosa, y esa compresión nerviosa produce entumecimiento, hormigueo del cuello y todo el miembro superior. Al paciente le suele doler y siente como un hormigueo en todo el miembro superior. Es más frecuente en mujeres de hombros caídos y cuello largo que traccionan el plexo braquial que en los hombres. Generalmente es más frecuente en las mujeres por la contextura o la disposición de la cabeza y el cuello. El canal cérvico-torácico es la comunicación que existe entre la raíz del cuello que permite el paso de vasos, nervios del mediastino del cuello hacia la axila y miembro superior. O sea, a este nivel, acá sale una arteria que se llama arteria subclavia y acá se encuentra el plexo braquial. Y esto es la clavícula que vemos. Por eso uno, cuando se fractura la clavícula, hay que tener mucho cuidado que esa fractura no lesione la arteria subclavia o el plexo braquial. Ahí vimos el plexo braquial. Etiología o causa: compresiones, por ejemplo, compresión ósea. La costilla o la primera costilla puede comprimir la apófisis transversa de la C7, ¿sí? Suele ser muy larga, ¿sí? Y eso genera una compresión. La primera costilla normal, alguna artrosis musculares, por ejemplo, hay una contractura de los músculos escalenos y estos músculos escalenos se encuentran a este nivel. Traumatismo, por ejemplo, el traumatismo a nivel cervical, y eso genera un hematoma a nivel de la cabeza y del cuello, ¿sí? A este nivel, y eso genera la compresión. Luxaciones, bandas fibrosas, por ejemplo, un hombro doloroso, que fue lo que nosotros hablamos en una de las clases. Neoplasias, cáncer, sí, ¿verdad? Todo lo que pueda generar una compresión a ese nivel genera esta patología. Acá es donde vemos nosotros, ¿sí? Acá tenemos el plexo y acá tenemos la arteria subclavia, ¿sí? Sí. Clínica o manifestaciones: afectación del nervio cubital,
Generalmente le afecta al nervio cubital, debilidad motora y atrofia de los músculos hipotenares interiores, dolor y parestesia. O sea, como el nervio cubital le inerva a estos tres dedos, al dedo meñique, al dedo anular y a la mitad del dedo medio, el paciente suele tener alteración de la sensibilidad de esta zona y dificultad para hacer movimiento de esos dedos. Puede afectar al nervio mediano, ¿sí? Este nervio mediano le afecta a los dedos índice y medio, ¿sí? Y a los músculos flexores del antebrazo, ¿sí? Esto es cuando es una afectación neurológica, ¿sí? Por ejemplo, si le afecta el nervio radial, le va a afectar a los músculos que se encuentran hacia el pulgar. Si le afecta el nervio cubital, a los músculos que están hacia el cúbito. Y el nervio mediano a los dedos que se encuentran en la parte media, ¿sí? Compresión de arteria subclavia, ¿sí? Si hay una compresión de la arteria subclavia, ¿qué va a pasar? El paciente va a tener cansancio, frialdad, debilidad, dolor, parestesia, agravante, ejercicio y frío, ¿sí? O sea, si el paciente sale al frío, ¿sí? Se va a entumecer más los dedos y le va a doler más, que eso se llama fenómeno Raynaud. O sea, el paciente sale al frío y la mano tiene un color azulado. Entra nuevamente en la pieza, es calentito y vuelve a su color natural otra vez. Acá es lo que nosotros vemos, el fenómeno Raynaud que vemos aquí. Lo que está aquí. Compresión venosa, ¿ves? Esto. Las venas, cómo se vuelven tortuosas, se pueden ver las venas. Eso se llama distensión venosa, formación de colaterales. Hay como un ramificado venoso a este nivel. Cianosis, ¿qué quiere decir? Que todo el brazo derecho va a estar a su lado. Eso se llama cianosis. Entonces, esto tiene que ser urgencia. Es una urgencia médica. Esto sí ocurre. Tiene que ir el paciente directamente a un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Acá vemos algunas afectaciones del miembro superior arteriales. Si le afecta la arteria, va a tener adormecimiento de brazo y mano, hormigueo de brazo y mano, cansancio. Si es venoso, va a tener edema, ¿sí? Va a tener esta imagen tortuosa. Se va a ver las venas, si afecta las venas. Neurológico, ¿sí? Va a afectar a la motricidad y a la sensibilidad de los músculos o los dedos de la mano, ¿sí? Hombro y cuello y pared torácica, dolor, sensación de opresión, dolor torácico, ¿sí? Se afecta a algunos músculos que también se encuentran a ese nivel y eso va a afectar la cabeza. El paciente va a tener cefalea, va a tener dolor de cabeza, ¿sí? Exploración. ¿Cómo nosotros exploramos si realmente el paciente presenta o no esta patología? Hay varias pruebas. Una es la prueba Alson, donde el paciente realiza inspiración máxima, mantiene la respiración, extiende e inclina la cabeza hacia el lado, afecto, compresión a nivel del triángulo de escaleno. O sea, ¿qué es esto? Nosotros le pedimos al paciente que haga una inspiración máxima. Vamos a suponer que a mí me duele el lado derecho, esta parte me está doliendo. Entonces le pido al paciente que haga esto y que incline hacia el lado derecho, que haga esto. Y al inclinar hacia el lado derecho, ¿qué va a pasar? Va a haber una mayor compresión y eso va a agravar los síntomas y eso le va a llevar al dolor, a un mayor dolor al paciente. La prueba de Hasted, el paciente lleva hombro hacia atrás y abajo, posición militar, así disminuye espacio entre clavícula y primera costilla. O sea, la prueba de Axon, que es una prueba en donde nosotros vamos a manifestar los síntomas. O sea, nosotros le pedimos al paciente que esté acá, que ataje el aire y que incline hacia el lado afectado, le va a generar dolor. Pero en cambio, si yo le digo al paciente que lleve el hombro hacia atrás y hacia abajo, que haga esto, hacia atrás y hacia abajo, la compresión que hay ahí, nosotros vamos a hacer esto, vamos a descomprimir y por ende los síntomas van a desaparecer. ¿Estamos, Sandra? ¿Qué es lo que vemos aquí? Nosotros llevamos los hombros hacia atrás y empujamos hacia abajo, ¿sí? Como ve acá, hacia atrás y hacia abajo, y eso va a generar menor síntomas o menores dolores a este nivel, y por ende el paciente va a sentir menor molestia. La prueba Green, abducción de hombros de 180 grados, que es lo que vemos aquí, esto. Al hacer este movimiento, ¿qué va a pasar? Va a haber una mayor compresión, y eso va a generar
mayor dolor o va a generar mayor síntoma. La prueba de Ross, abducción de 90 más rotación externa de hombro, que es lo que vemos aquí, esto, se le coloca entre la pared, acá, así, y que lleve el hombro hacia atrás, haga una rotación externa. Eso va a generar una mayor compresión y por ende el paciente va a sufrir un mayor dolor a nivel del lado afectado, ¿verdad? Signo de Sí. Palem, ¿sí? Que es esto que vemos aquí. Enfrentamos esto a nivel, esto va a generar una compresión a nivel de la muñeca y por ende va a generar mayor síntoma. El signo del Tinel, que es lo que vemos aquí, le pedimos al paciente que ponga la muñeca en esta posición y nosotros golpeamos esto. Y si el paciente refiere dolor a ese nivel, entonces quiere decir que pueda tener un síndrome del desfiladero. Signo de la mano blanca, ¿sí? Que es esto por un problema arterial. La mano va a tener más blanca que la otra. Esta está normal porque le llega buena sangre. En cambio, este lado va a estar anormal. Sí. Va a estar más blanco. Acá, por ejemplo, nosotros podemos evaluar los músculos de la mano, ¿sí? Donde la mano se realiza muchísimos movimientos, ¿sí? Y sobre todo hay una sensibilidad al comprimir por encima de la clavícula, lo que vemos aquí. Nosotros comprimimos a este nivel y eso va a generar un mayor dolor, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos comprimiendo y afectando esa estructura que está ahí. Y eso le va a generar un mayor dolor al paciente. Entonces hay varias pruebas o varias técnicas que se utilizan para comprobar este síndrome del desfiladero, ¿sí? Que generalmente afecta al plexo braquial, a la arteria subclavia y a la vena subclavia. Puede afectar a los tres o puede afectar solamente a uno de cada ellos, ¿sí? Evidentemente, si afecta a los tres, tanto al plexo braquial como a la arteria y a la vena, sí que es más complicado el cuadro clínico del paciente. ¿Entendiste, Sandra? Sí, profe. Súper. Interesante la clase. Sí, una clase cortita pero muy interesante, ¿sí? No sé, ¿tiene alguna pregunta? No, profe. ¿No? ¿Entendiste Ninguna. bien? No. Hoy, por ejemplo, el Zoom me grabó más. Estamos ya a 51 minutos y no me dio para cambiar video. Generalmente era 40. Qué raro, no me di cuenta. ¿Verdad? A vos no te apareció tampoco esos 10 minutos que te suele dar. Que se va a colgar. No, ¿Te acuerdas que no tampoco. antes yo Por eso salía? no me di cuenta que... Y antes pues yo salía. Antes yo salía y esperaba unos minutos para que me pueda grabar la clase para poder continuar a la siguiente clase. Pero hoy parece que está bondadoso Zoom. Bueno, Sandra, está Creo que entonces. sí. Bueno, Sandra, no sé, no hay ninguna pregunta, se entendió bien, ¿verdad? Sí, profe. Genial. Bueno, ¿Te entendió bien? bueno, ok. De todas formas, ahora, si tus compañeras te preguntan sobre la clase, decirle que va a estar en la plataforma, así que no se preocupen, que es una clase cortita, pero muy interesante, ¿sí? Vamos a continuar ahora la próxima semana, ¿sí? Sí. Buen fin de semana, cuídate y estaremos en contacto. Bueno, profe. Chao, Chao, Sandra. chao. Chao, 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 chao.